otra vez a este nuevo episodio de La Puerta Violeta. Hola, hola a todas, todos, todes, bien llegados, bien llegades a este episodio de la tercera temporada de La Puerta Violeta. Vamos a hablar hoy sobre un tema que nosotras hicimos en una temporada anterior, pero no sabemos qué ocurrió, o sea, hicimos de todo para rescatar ese episodio y el audio fue imposible. Sí, la verdad es que tuvo bastantes contratiempos de audio, entonces definitivamente creo que es uno de los episodios que también con los que hemos como conectado a partir de situaciones que nos han ocurrido en la vida y creo que merecía precisamente una segunda oportunidad. Así es, además porque ¿quién no ha sentido culpa? Evidentemente, eso es un tema que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que atravesar. A veces, incluso muchos quedándonos en un momento de culpabilidad que se prolonga por mucho tiempo y pues, bueno, ¿cómo podemos nosotros gestionar? ¿A qué viene a enseñarnos la culpa? Digamos, ¿qué podemos hacer con esos sentimientos de culpa y para qué nos sirve? También es entender un poco la utilidad de esta sensación, de este sentimiento y bueno, pues bienvenidos, quédense con nosotras. Incluso a veces asumimos un montón la culpa por situaciones que no nos pertenecen. Entonces asumimos culpas, responsabilidades y cosas que otras personas ponen sobre nosotros, nosotras, nosotres y pues que efectivamente cuando haces una revisión como esta culpa sí es mía o porque estoy asumiendo esto que a mí no me corresponde. Y la culpa, aunque nos sirve muchas veces para muchos ejercicios personales porque hay temas en los que evidentemente tenemos responsabilidades y hay que asumirlas, en otras ocasiones digamos que perpetuar este montón de emociones que genera la culpa, tristeza, ansiedad, angustia, como un sinsabor ahí constante y estar transitando eso por largos periodos de tiempo, pues creo que en términos de salud mental, en términos de intentar vivir lo más liviano y mejor posible, no viene funcionando mucho. Así es, la permanencia dentro de este sentimiento pues se convierte en algo desgastante que puede tener implicaciones también en la salud, tanto mental como en la salud física. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir entonces qué es la culpa, qué viene acompañando la culpa, cuáles son esas emociones que se desprenden de la culpa, que sé que en algún momento la hemos transitado y vamos a sentirnos identificados e identificadas con ello. Entender que la culpa tiene que ver con un sentimiento que está anclado a un juicio moral, pero este juicio moral es propio, es decir, es un juicio que nosotros hacemos acerca de nuestra conducta. Es decir, una lectura subjetiva acerca de algo que ha sucedido y que nos ha, digamos, perpetrado ese sentimiento, habitar ese sentimiento. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de subjetividad respecto a eso? Que es una lectura propia acerca de una circunstancia. En ese sentido, si bien está anclado precisamente a las condiciones o a las herencias morales que nos han inculcado dentro de nuestro hogar, pues si bien tiene que ver mucho, digamos, con cómo nosotros asumimos y nos acercamos a ciertas circunstancias, qué lecturas hacemos de estas circunstancias. Y generalmente la culpa genera un castigo claro, hacia nosotros mismos. Es un señalamiento autoinfligido, pero además de ser una cuestión que tiene que ver con esa moralidad de la familia y sobre lo que ha puesto la familia en nosotras, en este caso, también tiene que ver un montón con unas cuestiones sociales. Pero esas cuestiones sociales, creo yo, esta no es la última palabra, claramente, atravesadas completamente por un tema de la religión. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de culpa, siempre lo ligamos de forma general a un aspecto de nuestra crianza que tiene que ver con ese legado religioso. Y cuando nosotros vamos un poco a eso, la mayoría de nosotros y de ustedes es muy probable que hayan crecido dentro del seno de un hogar, ya sea cristiano o católico. Como latinoamericanos tenemos esa permanencia de esa creencia religiosa como tal. Y cuando nosotros hablamos de culpa siempre vamos al pecado original, por ejemplo. Entonces el pecado original, hablamos, nos
suscita que todos los humanos llevamos una culpa infligida, nacemos culpables de algo que nosotros no hicimos, porque aparte de eso, ese legado mitológico que sabemos que viene de esa creencia de que Adán y Eva en algún momento tomaron una decisión y eso acarreó una consecuencia que todavía como humanidad muchos siglos después cargamos, pues viene precisamente de ahí. Sí, es como toda esta cuestión de la religión que viene desde la conquista. Además, creo que utiliza la culpa como punto de vista, utiliza la culpa como estrategia de manejo social. Es un ejercicio como para mantener contenidos, entonces creo que, creo que me voy un poquito a los extremos, pero creo que esta concepción del libre albedrío termina siendo una metáfora que nos están contando porque al final no lo tienes y terminas sintiéndote responsable y culpable más o menos que por vivir. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, a amigas de la comunidad LGTBIQ+, hoy por fortuna con las edades que tenemos, que casi todos, todas estamos sobre los 30, creo que ya hemos venido despojándonos un montón de muchas cosas, pero cuando yo me voy a la adolescencia, me llega a mi memoria como todos estos discursos de sentir un montón de culpa y de sentir como yo no encajo aquí, esto no es lo mío, algo estoy haciendo mal porque a mí me gusta alguien igual a mí. Y todo esto tiene que ver pues con toda esta situación que venimos hablando a partir de la religión, que es como un ejercicio de control social. Sí, evidentemente, digamos, dentro de ese ejercicio de poder, pues la religión ha jugado un papel súper importante en poder controlar, y el control es a través del concepto de pecado, y sabemos que el concepto de pecado finalmente genera lo que es una culpabilidad de algo que hicimos o que no hicimos. Entonces venimos acarreando todo eso que sabemos que tiene esa corriente de tipo teológica, y nos encontramos en la vida a veces desamparados sin saber cómo gestionar, por ejemplo, este sentimiento que también es bastante abrumante, porque si bien digamos está anclado, por eso hicimos alusión a lo que tiene que ver con la religión, y sabemos que el pecado genera algo, que es lo inmediatamente que genera un pecado, pues que hay una consecuencia, y esa consecuencia es un castigo. Ese castigo puede ser incluso el ser desterrado, por ejemplo, del reino de los cielos, como pasó con Satanás, o ese castigo puede ser el poder no heredar la vida eterna. Ahora, en la vida actual, así nosotros nos desliguemos de esa parte religiosa con la que nosotros crecimos, seguimos acarreando culpabilidades que nos van a generar un castigo, pero ya en este caso no es un castigo simbólico a partir de la creencia religiosa, sino que es un castigo que nosotros mismos nos estamos dando y nos estamos infligiendo constantemente, porque la culpabilidad, si bien tiene una utilidad, que es poder, la culpa es necesaria, el sentir culpa es algo inherente al ser humano. Ahora, es que yo creo que aquí hay que diferenciar, porque no es lo mismo sentir culpa que tener la culpa. Bueno, eso es cierto. Creo que aquí es donde la culpa funciona un montón, porque pues tampoco podemos decir que hay situaciones en las que no tenemos responsabilidad de cosas que hacemos. Qué sé yo, salgo esta noche, voy en mi auto y decido tomar, y en ese ejercicio, al salir del lugar en el que estoy, pues tengo un accidente que pues es evidente que tengo responsabilidad porque yo tomé una decisión, y que si algo así llega a pasar, pues que debo sentirme culpable y además responsable por esto que ha pasado aquí. Ahí yo tengo la culpa, pero una cosa es tener la culpa y otra cosa es sentir culpa. Entonces a veces sentimos culpa por cosas, por no encajar en X lugar, por ejemplo, como yo no pertenezco a esto, yo no... En las familias, en los sistemas familiares, porque yo soy tan diferente, y yo siento como, es una sensación ahí displacentera de que algo está mal conmigo, porque yo no logro encajar con esto. Pero además, no solo es esa sensación que sentimos, valga la redundancia, sino que adicional a eso, la gente afuera empieza a poner un montón de estas cuestiones en nosotras, en nosotros,
y las asumimos. Y que no están relacionados directamente con nuestro hacer, es que es eso. Y terminamos sintiendo un montón de culpa por cosas que no nos corresponden. Ustedes ya saben que Dore es madre y yo creo que muchas veces en ese ejercicio del maternar a los hijos se nos pone, bueno, y también es hija, y creo que mi amiga ahora hace todo un ejercicio por maternar de la mejor forma posible y responsablemente, validando las emociones y además de sus hijos, pero creo que muchas veces en ese ejercicio de maternar se nos pusieron un montón de culpas que no tenían nada que ver con nosotras. Claro, esto no es un señalamiento, yo sé que, por ejemplo, mi mamá nos ve y no estoy señalando porque lo he dicho muchas veces y se lo digo a ella constantemente y en conversaciones con mis amigas, y es que yo entiendo que todo ese ejercicio de maternar es a partir de también sus heridas, a partir de los recursos emocionales que tenía, pero muchas cosas que tenían que ver con ella terminaron siendo parte de situaciones que yo cargaba que no tenían que ver conmigo. Entonces ahí es donde es eso de sentir culpa, no tener la culpa, sino sentir culpa por una cuestión que a mí no me corresponde ni me pertenece. Me atrevería a decir que una de las labores en las que más se siente la carga de la culpa, y culpa que no tiene que ver directamente con nuestras acciones y responsabilidades o tomar parte de esas responsabilidades, es la maternidad. Porque nosotros en medio, o nosotras en medio de la maternidad, incluso dentro de la paternidad, y eso que también tiene, o sea, tiene unas variaciones enormes entre las maternidades y las paternidades, pero voy a hablar desde mi experiencia dentro de la maternidad. Hay unas demandas sociales supremamente altas que vienen precisamente de eso que se considera que debería ser una madre, que es un estándar supremamente elevado que nosotras no vamos a poder, digamos, abarcar en su totalidad, y es a veces incluso cruel el mensaje que recibimos de la sociedad respecto a cómo estamos maternando. Entonces, una de las labores más llenas de culpa es precisamente la maternidad. Creo que es una de las partes en donde poder ser consciente de que muchas de esas culpabilidades no tienen que ver con lo que yo he hecho o con lo que hacemos como madres, sino viene precisamente de afuera. Es importantísimo distinguirlo porque si no, eso va a ser supremamente abrumante. Yo creo que y si están transitando esta sensación de la culpa, es súper importante tener un punto de partida y es revisar ese sistema de creencias. Entonces, ¿esta culpa sí me pertenece? ¿O yo estoy sintiendo culpa por toda una cuestión social que me dice y me dicta cómo yo debería hacer X cosa, maternar, comportarme, todas las cosas que debería hacer? Bueno, finalmente es que sabemos que muchas de esas culpabilidades que no tienen que ver con responsabilidades de nuestros actos vienen precisamente de ese concepto de lo moral que cargamos. ¿Y de dónde viene precisamente ese concepto de lo moral? Pues esas normas, esos usos, costumbres sociales que nos demarcan qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y de dónde nosotros recibimos toda esa información, pues de nuestro contacto con nuestras familias. Inicialmente ese es como el núcleo de poder entender precisamente qué conductas son adecuadas y qué no. Y otra de las cosas es que después se viene a meter ahí la religión, la concepción religiosa que nos hayan inculcado desde niños, la escuela, las interacciones sociales que tenemos fuera del hogar, y también la televisión. Entonces, en medio de ese discurso moral, pues a veces nos encontramos un poco indefensos, sin entender el por qué yo siento tanta demanda respecto a ello. Entonces, hay que tener, digamos, muy claro que si bien la culpa, como lo decíamos al inicio, la culpa es un proceso netamente subjetivo en donde nosotros interpretamos y valoramos hechos, ya hechos que suceden en determinado momento de nuestras vidas, pero nosotros ponemos una carga sobre ellos que a veces puede ser bastante negativa. Yo tengo una anécdota. A ver. En esa anécdota es muy particular, y ahora, tiempo o años después, cuando yo recuerdo este evento, yo digo, qué tontería y culpa de qué, yo por qué me sentí así en ese momento. Claro, eso tiene una carga enorme y ya les voy a explicar. Bueno, como ya, digamos, les he comentado, develado en el transcurso de algunos episodios en los cuales hemos hablado, pues yo pertenecí durante mucho tiempo a una denominación religiosa de orientación cristiana.
Y yo recuerdo que en medio de esa era una comunidad bastante ortodoxa, entonces muy conservadora en muchos aspectos, entonces se desligaba completamente las interacciones sociales de tipo, digamos, de baile o de ir a un bar o de ese tipo de cosas no eran concebibles, pues se consideraba como que era un lugar donde un cristiano o una cristiana no debía frecuentar. Pues después de mucho tiempo de estar militando en esa iglesia, yo acepté la invitación de un grupo, unos compañeros de trabajo y dijeron vamos a bailar y yo, hacía muchísimo tiempo no bailaba y a mí me gustaba mucho bailar, me gustaba un montón bailar, sabemos que muchos de nuestros puntos de encuentro ha sido precisamente el baile y yo de niña bailé hasta más no poder, pertenecía a un grupo de danzas cuando estaba en la universidad, o sea el baile ha sido como una de las actividades que yo más disfruto y había dejado de bailar por mucho tiempo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ir, vamos, ese día llegamos a ese lugar, obviamente como lo es un sitio de tipo nocturno, pues sus luces, su ambiente así oscuro, música a todo volumen y yo primero me sentí sobreexcitada porque yo ya no estaba acostumbrada a frecuentar este tipo de lugares y la bulla y la luz, la forma en cómo llega la luz. Y cuando yo llegué, bailé algunas piezas con unos compañeros y prontamente yo dije, no, yo me tengo que ir. No, yo me voy, adiós, no sé qué. Cuando yo llegué a mi casa yo me sentí supremamente culpable, como yo qué hacía en ese lugar, yo porque estaba en ese lugar lleno de tinieblas, una cosa que era supremamente absurda porque yo digo, realmente no tiene nada de malo bailar y claro, esa lectura de esa situación mía en ese momento estaba cargada de moralismos que no tienen ningún tipo, digamos, de razonamiento, o sea, no tenía ningún tipo de carga que yo pudiera decir no estaba haciendo algo incorrecto, simplemente tenían que ver precisamente con mi ejercicio espiritual y religioso de ese momento. Con las expectativas que de afuera habían puesto lo que tú deberías ser y cómo deberías actuar, entonces como todo ese peso viene y cae y termino asumiendo una culpa por una situación que no tiene nada de malo y en la que no estoy transgrediendo en lo absoluto a otro ser. Pero mira esa situación, yo ya les he contado también en episodios anteriores que yo estuve casada y cuando yo tomo la decisión de separarme yo tuve que llevo 80 años de terapia gestionando la culpa por haber tomado la decisión en un momento de la vida y de la relación. Y hoy entiendo también que tiene que ver con toda esta cuestión social que te dice, es que además es la mujer la que sostiene el hogar, un montón de cuestiones. Mira que ahora que lo pienso, creo que sobre la mujer recae mucho más el tema de la culpa por todo lo que deberíamos ser y cómo deberíamos comportarnos en nuestro ciclo vital y en cada uno de los momentos. Cómo debes sentarte como una niña, comportarte como una niña, actuar como una niña, luego ser la esposa idónea, entregada a ese hogar, la madre abnegada, entregada completamente. Y de hecho yo encuentro un montón de discursos de X persona salió y es mamá y en dónde dejó los niños y en dónde... A ver, dejar a los niños para allá para salir a hacer, por Dios. Yo creo que entonces es súper importante entender que sí, la culpa nos viene a ayudar, es una emoción que nos viene a ayudar y también se trata de que a veces hay que sentirla para poder ser empáticos con algo que le estamos causando a otro. O sea, si yo te infrinjo dolor, pero yo no me conecto con ese dolor, pues revísese porque algo está pasando. Exacto. Eso así como que yo lastimo al otro y no pasa nada, pare. ¿Usted qué está haciendo? Claro, es que la culpa finalmente, digamos, si la culpa la sabemos gestionar, es necesaria porque la culpa nos va a permitir asumir responsabilidades en caso de que sea una acción en la cual hubo una consecuencia respecto a nosotros mismos o a otro, o también la culpa puede propiciar el cambio. Eso, entonces es como que hay que revisar qué es esa culpa que yo si estoy causando en otro algo, pues entonces qué hago para solucionar ese dolor o ese malestar que estoy infringiendo a otra persona. Y creo que ahí la culpa es súper necesaria, pues porque es un ejercicio de autorreflexión y de revisión de
¿dónde la estoy cagando? ¿Qué tengo que hacer para transformar esto? O bueno, la cagué, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué pasó? Pero también revisar lo que les decíamos hace un momento, como ese sistema de creencias, y si es una culpa que estoy asumiendo, que está causando un montón de cosas en mí y que incluso muchas veces me lleva a somatizar, porque recordemos que todo lo que calla la boca, el cuerpo lo grita. Entonces a veces ese ejercicio de la culpa lleva a somatizar y a sentir un montón de malestares físicos que tienen. A mí me pasa, por ejemplo, con las rodillas, que yo tenía ahí una situación con las rodillas que me dolían un montón, asumiendo un montón de responsabilidades que tenían que ver conmigo, con mis propios dolores, por mis decisiones, pero que además yo estaba recibiendo también de afuera. O sea, yo no solo cargaba con mis culpas, sino que estaba lidiando con las culpas de todo lo que afuera me estaban poniendo, ¿no? Entonces, familia, expareja, círculo social, o sea, un montón de cosas que terminó reflejándose en mis rodillas. Entonces, la culpa muchas veces nos lleva a un ejercicio de somatización, de autocrítica, a un montón de inseguridades pues que no se gestionan y que terminan creándonos un montón de situaciones que no sabemos cómo solucionar, que no logramos gestionar, y vivir ahí pues tampoco es chévere. No, pues que, y finalmente es que ahora estaba recordando algo, y es que como lo hablamos al inicio de la grabación, claro, si nosotros vamos a explicar un poco la culpa desde el ámbito de vivir la religión en la cual nosotros nos fundamentaron o crecimos como tal, ¿cómo era la forma de expiar la culpa en medio de esas comunidades religiosas que todavía sigue existiendo? ¿Ya? La forma de expiar la culpabilidad del pecado, que ya de por sí uno traía, más el pecado que digamos de pensamientos o de obra, y todo ello era a través de la flagelación. Y la flagelación pues consistía en una práctica en donde se internaban en monasterios con el propósito de darle con... Aún pasa. Exacto, todavía hay. Una invitada que tuvimos en primera temporada, recuerdo que nos contó que nosotras somos de Cali, Colombia, y que aquí en nuestra ciudad, en una de las iglesias, aún hoy, muchas religiosas en una zona específica de este lugar empiezan este ejercicio de flagelación por los pecados del mundo. Imagínense. Entonces, no puede uno con los de uno cargar los del mundo. Los del mundo. Entonces ese ejercicio de flagelación que consiste en golpear o infligir dolor en el cuerpo para expiar la culpa, nosotros lo podemos ver simbólicamente revertido, por ejemplo, en procesos en donde no sabemos gestionar culpabilidades, que a veces no podemos soltar culpas que a veces no entendemos por qué las tenemos encima, y lo que hacemos es autocastigarnos. ¿Cómo se revierte precisamente en esa condición emocional, ese castigo constante? Pues que totalmente nos sentimos responsables por cosas que no son nuestras. Hace poco, hablando con una amiga, me decía ella que ella buscó, o sea, ella es la hija menor de esta familia, pero ella asumió un papel de hija mayor, es decir, todo le es consultado y todo lo demás le pusieron, lo asumió y también depositaron sobre ella esa carga de las decisiones, de todo. Entonces ella intentó un tiempo independizarse, se va a vivir con sus amigas, pero me parecía increíble esto. Me dice, pero era increíble porque yo todos los días iba a la casa de mis padres, viviendo muy lejos, haciendo mi vida pues en otros lugares, estudiando, haciendo mil cosas, pero tenía que sacar un tiempo para ir a la casa de mis padres, a limpiarles la casa, a mirar cómo estaban, a gestionarles cosas que son exclusivamente de ese hogar, y que los padres no vivían solos y que los padres vivían, digamos, con sus hermanos. Pero ella tenía esa necesidad, que era una culpabilidad acerca de que no, me fui de la casa y ellos quedaron sin quien les haga esto, y desplazarse siendo seres humanos que habían podido solucionar, ir a intentarles solucionar esas situaciones de casa que se las pueden repartir entre las personas que conviven en ese momento ahí. No, ella irse desde su casa, donde estaba viviendo súper lejos, a la casa de sus padres a solucionarle cosas como el aseo, como hacer una merienda o una comida, y yo decía, no puedo creerlo.
Yo le dije, no puedo creerlo porque ellos son adultos y ellos pueden funcionales. Exacto. Y además que no vivían solamente los dos padres, sino con sus hermanos, que son mayores que ella. Entonces yo decía, eso es la culpa. Me dice, eso fue tenaz y para mí eso era una responsabilidad que tenía que suplir sí o sí. Es que la culpa nos lleva a asumir un montón de cosas que no necesitamos y a dejar de vivir en función de lo que queremos, en función de nosotros, para vivir en función de lo que alguien más pone en mí. Y que claro, yo decido asumir, ¿no? Claro. No es que no tenga responsabilidad en eso, porque de alguna forma sí lo asumo. Y ahí hay un encuentro perfecto, porque claro. es que está la víctima y el victimario. Entonces, se encuentran perfectamente. Yo creo que también es súper importante entender, o cuando tenemos este despertar de saber que muchas responsabilidades que han puesto sobre nosotras, nosotres, no son nuestras, pues entregarle a cada quien lo que le corresponde de su responsabilidad, pero también es súper importante hacernos cargo, porque muchas veces también me encuentro unos discursos de adultos, adultas, adultes, que todo el tiempo están entregando la responsabilidad de lo que faltó en la crianza a estos cuidadores, y entonces ya son unos adultos incapaces de asumir cualquier cosa, porque aquí me faltó, porque no hicieron, porque no, pero un momentico, también ya asuma. Sí, hay cosas que tienen que ver con ese ejercicio de la crianza, con ese ejercicio de cuidado, encárguese con los recursos que hoy tenga de sanarlo, de gestionarlo. Claramente sabemos que no es fácil, una vez más decimos aquí que sabemos que además, digamos, un proceso terapéutico tiene que ver con todo un asunto de privilegio, de clase, porque pues la salud mental lastimosamente es un privilegio de clase poder ir a consulta, pero hay muchas otras formas de irlo gestionando, y que en el ejercicio, por ejemplo, de los podcasts, de los libros, de conversaciones con amigues, pues puedes irte dando cuenta de asuntos, pero más allá de darme cuenta y es que yo soy así porque mi mamá hizo o no hizo, mi papá se fue o no se fue, asúmalo ya. Entienda también, como le decía hace un momento, pues que estas personas hicieron con los recursos que tenían emocionales, psicológicos, económicos, con sus historias de vida. Ya, y que es momento de despojarse de eso, de dejar de poner la responsabilidad en otro y hacerse cargo, porque hacerse cargo de sus cosas, de su vida completamente, pues hace primero que usted pueda caminar un poco más ligero, ligera, pero también hace que la forma en que usted se relaciona en sus sistemas, en que usted se vincula en relaciones sexoafectivas o con amigues y demás, pues sean formas adecuadas y sin poner responsabilidades, culpas y demás asuntos en otros. Exacto. Y es que, como tú lo acabas de decir, si bien hay personas que asumen culpas que no son de ellas o que van cargando culpas de alguna situación que pasó hace muchos años y esto ha deteriorado muchos aspectos de su vida, también hay otras que se les dificulta un montón gestionar o el sentir culpa respecto a incluso acciones que ellos cometieron en el cual resultaron dañados o dañaron cosas o personas a su alrededor. Entonces también hay que mirar también ese lado de la ausencia de la culpa. Lo que impide precisamente es una evolución en la cuestión de poder gestionar cuestiones emocionales o cuestiones de familia o cosas que tienen que ver exclusivamente con uno, porque no va a haber otra persona que lo solucione. Ahora, a mí me gustaría saber, ya digamos en medio de esto hablamos un poco de la cuestión, digamos, de la culpa, de cuándo es la culpa por nuestras acciones o culpas que nada tenemos que ver con ellas, pero que las asumimos como tal. Nosotros, ¿qué podemos hacer o cómo podemos gestionar, por ejemplo, un proceso de culpa? ¿Cómo podríamos salir de esa sensación de que nos abruma a veces y que ya sabemos que no tiene retorno y no tiene solución? Porque a veces habitamos la culpa desde situaciones que ya no podemos solucionar, sino que lo ideal sería aprender de la experiencia y poder no volver, decidir no volver a repetirlo, no volver a pasar por esa situación. Yo creo que
vuelvo y digo, bueno, esto no es la última palabra. Aquí tenemos una versión de todas las verdades o las mentiras que existirán, pero es nuestra versión. Yo creo que primero es súper chévere reconocer que estoy sintiendo culpa, porque eso da cuenta que yo estoy haciendo un proceso de autorreflexión y que no voy caminando por la vida como si nada. Entonces eso me parece que ahí hay un buen punto de partida. Primero, yo estoy sintiendo culpa. Esto Okay. que sientes culpa. Luego, hacer esta revisión del sistema de creencias. ¿Esta culpa es mía? ¿Yo sí hice algo que ocasionó daño o malestar? ¿O esto es una culpa social? ¿Esta culpa me pertenece o esta culpa la están poniendo en mí? Entonces, cuando también puedo hacer ese ejercicio, pues le voy entregando a quien le corresponde lo que le corresponda. Porque la culpa también nos sirve, así como lo hace la religión, pues las personas también utilizan la culpa como estrategia de manipulación. Sí, ahí es muy importante. Entonces, yo no me puedo dormir porque usted no me contestó la llamada o usted no apareció, una cosa así. ¿Perdón? Hicimos algún acuerdo previo que íbamos a comunicarnos para que usted pudiese descansar. No. Entonces, yo no tengo que asumir una decisión que usted tomó porque quiso. Entonces ahí es donde yo digo, revisar de dónde viene e ir entregando. Uy, es importantísimo y tocaste un punto clave, y es que hay que tener mucho cuidado con la culpa, porque la culpa es fácilmente detectada por algunas personas, y eso es de forma inconsciente. Sí, claro. Por algunas personas para manipular a partir de ella. Entonces, uno se descubre haciendo cosas o siendo condescendiente en situaciones cuando uno va y ve, ay, esto no tiene sentido, esto es una manipulación a través de la culpa. Y a veces esa culpa tiene un trasfondo por allá, de tipo, digamos, de necesidades o carencias, o en algún momento, digamos, que atravesamos. Hay que estar muy presentes y muy conscientes de eso. No podemos dejarnos manipular a través de culpabilidades que busca poner otro ser sobre nosotros, porque esa es una estrategia que tienen las personas generalmente manipuladoras para poder hacer de esos otros sujetos que se encuentran en el camino, para poder irlas moldeando o hacer que ellos hagan lo que ellos se les desee. Por ejemplo, cuando se dan estas situaciones de maltrato, digamos que he tenido algunas experiencias de personas que han llegado con esta situación. Al final, el maltratador pone la responsabilidad sobre su víctima. Es que tú me haces poner así, es que tú me haces enojar, entonces te manipulo y hago que tú termines siendo la responsable de lo que yo decidí hacer. Y creo que ahí tenemos que ser súper observadores y saber y revisar todo ese sistema, si esa culpa sí es mía o si definitivamente el otro la está poniendo en mí como estrategia de manipulación. Así es. Eso, entonces, bueno, eso es otro como puntico del check. Tengo uno. ¿Qué? A mí me parece que para poder gestionar la culpa, a veces la culpa tiene que ver con ciertas como ideales que nos hemos creado acerca de lo que deberíamos ser. Bueno, entonces, y en nuestra cultura y en las formas de crianza que tenemos. Tú deberías hacer tal cosa, lo tocaste hace algunos minutos. Entonces, una forma de desculpabilizarnos o sacar un poco, gestionar esa culpa, tendría que ser aterrizar y decir: yo soy humano o soy humana y yo tengo que tener flexibilidad conmigo misma. Debo entender que todos cometemos errores y esos errores vienen a nuestra vida para mostrarnos que no debemos seguir repitiendo, pero entonces, como digamos, bajarnos ese estándar que debemos cumplir respecto a diferentes situaciones o acciones, y más bien aterrizarlo y ser flexibles y tolerantes con nosotros mismos, nosotras mismas. Sí, yo creo que hay dos cosas súper importantes de las que hablas, y es que primero debemos saber que no todo depende de nosotros, que hay un montón de cuestiones afuera. Por ejemplo, eso que mencionas con lo que debería ser.
Entonces a veces nos encontramos haciendo un check que a determinada edad vos ya deberías tener chuleadas muchas cosas. Y bueno, nosotros habitamos unos lugares del mundo que en términos sociales no son, sí, son muy complejos y que no permiten que estemos todos en el mismo lugar, todos en el mismo nivel, y entonces hay un montón de expectativas afuera y yo no logro cumplir con todo esto y yo siento un montón de culpa porque no las logro, porque no puedo. A nosotras nos pasa constantemente y lo hablamos, y al final muchas veces concluimos que esas terminan siendo nuestras conversaciones, y es que terminamos diciéndonos, pero ¿qué pasa que no encontramos pareja? Y a veces terminamos como poniéndonos un montón de responsabilidades y cosas, como que si realmente fuéramos culpables porque no pase. Y creo que tiene que ver con todo esto que de afuera se nos pone, y no todo depende de nosotras y nosotros. Hay un montón, o sea, tenemos que vernos en medio de un montón de cosas. Hay que ser muy integrales en esa mirada, son muchos factores. Y creo que hay otra cosa que necesitamos, y es que la persona más dura somos nosotros, nosotras, nosotres mismos, consigo mismo. Y en ese ejercicio nos damos un palo, pues una cosa impresionante, y terminamos casi que torturándonos por un montón de situaciones, como que un momento, deje de ser tan fuerte y tan duro, tan dura. Al final, lo que usted es, lo que usted hoy ha hecho, como usted está, tiene que ver, sí, con asuntos, decisiones que ha tomado, pero con ser parte de un sistema que no tiene las mismas oportunidades, que los tiempos no tienen que ser exactamente iguales para todos, que lo que a vos te moviliza no es lo mismo que a mí me moviliza, que la realización a la que quizá llegues algún día no es la misma en la que yo pueda sentirme realizada. Y creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y también dejar de ir como en ese caminito por el que nos quieren llevar a todos. Que hay un camino estandarizado respecto a cómo debes cursar, digamos, la vida o la existencia. Y que es como eso, como el check, pues ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y al final, no, cada uno tiene un ritmo completamente diferente, unos deseos completamente diferentes, que son válidos, que son respetables, y que a mí me parece que además hace que la vida sea mucho mejor y más chévere, porque hay un poquito de cada cosa a tu alrededor y no todos siguen como esa misma, como unos caballitos ahí para el mismo lado. Entonces, revisar todo eso, entender que pues que no todo depende de nosotros, y ese ejercicio pues de ser más comprensivos, comprensivas, y de ser más amorosos y amorosas con lo que nos habita, con nuestros tiempos, con nuestras decisiones. Creo que ese es un buen punto de partida para ir gestionando. Y sin lugar a dudas, si existe la posibilidad de un proceso terapéutico, pues un proceso terapéutico. El proceso terapéutico termina por mostrarte un montón de verdades, de contarte un montón de cosas, de transformar, y que puedas ver la historia desde otro lugar. Muchas veces en donde sí eres responsable, y otras veces en las que no tienes nada de responsabilidad en esto y que debes ir delegando y entregando a cada quien. Sí, yo creo que finalmente también es importante tener en cuenta si es una situación en donde ser responsable de un mal hacer, pues es inevitable, nos erramos en un montón de cosas y en medio de esos errores podemos hacer mucho daño, pues también hacer ese proceso de reparación. Creo que el proceso de reparación, de poder dejar al lado lo que tiene que ver con el orgullo y asumir precisamente esa responsabilidad, también nos va a permitir despojarnos de esa culpa y que no nos habita durante tantos años o tanto tiempo. O sea, el poder, si yo por ejemplo le hice daño con alguna situación a una persona, pues el poder asumir, primero que todo reconocer y posteriormente hacer actos reparativos, pues me va a permitir también poder tener o despojarme de eso que en algún momento hice y que no fue adecuado, y poder transitarlo y decir listo, ya hice lo posible
y entrego y asumo el daño que hice, reentrego y continúo mi camino buscando precisamente otros senderos que no me conduzcan a lo mismo. Sí, y creo que aquí también es súper importante, y es que a veces se quiere resarcir la culpa a quien se le ha infringido el daño, pero quien ya sintió todo ese dolor pues no quiere saber absolutamente nada de mí y yo sigo insistiendo. No, usted también puede gestionar eso que hizo simbólicamente y aprender y no volverla a embarrar en futuras interacciones de los vínculos como quiera que sean, de amistad, en la familia, sexoafectivos, como quiera que sea. Creo que también ahí es súper importante porque entonces hay que respetar el espacio del otro, la decisión del otro, porque no por el hecho de tener la intención de que yo necesito hacer un acto de reparación y resarcir todo el daño, pues quiere decir que yo vaya a invadir al otro. Y si el otro no quiere. Si el otro no quiere. Y además ese ejercicio es porque yo lo necesito para mí, para liberarme. Pero un momentico, lo que usted necesita no es lo mismo que el otro necesita. Entonces creo que es súper importante también tener esas claridades. Así es. Bueno, yo creo, ¿tienes algo más? No, yo creo que digamos hemos develado esta temática, me parece súper importante, por eso la rescatamos del cajón y el baúl de los episodios que este se nos echó a perder por la cuestión del audio, pero era necesario que habláramos porque las dos hemos transitado culpas desde diferentes lugares, obviamente, y que hemos logrado identificar la culpa de las culpas de las culpas. Dándosela un montón. Yo también transito la culpa específicamente dentro de la maternidad, me he logrado despejar de un montón, pero a veces llega como un fantasma a habitarme y es vital poderla identificar y decir, no, es que esto no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, sino que esto es una exigencia que no quiero rendirle más tributo y me deshago de esto, así lleguen esos pensamientos que a veces son intrusivos respecto a situaciones de la vida. Y estamos muy contentas de tener otra vez, digamos, este espacio de discusión con ustedes, de que le estemos retomando y ustedes puedan acompañarnos en medio de esta tercera temporada de La Puerta Violeta. Como lo habíamos dicho en nuestro mensaje de introducción a esta tercera temporada, pues para nosotros es una alegría enorme volver con ustedes a través de este formato también, en donde podemos interactuar a través de la imagen y bueno. Sí, todavía nos causa cierta ansiedad, pero lo iremos manejando. Así es. Bueno, gracias por estar aquí, besito, besito. Un abrazo para todos y para recuerden todos. seguirnos en La Puerta Violeta, en Spotify, en La Puerta Violeta, en Instagram, en Violeta es la puerta, en Google Podcast y en Amazon Music como La Puerta Violeta. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Un abrazo para todos.